desde Génesis capítulo 3, desde el versículo 8 hasta el versículo 15 todos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses de él? ¿No comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Dios el Padre, ayúdame, por favor, unge mis labios y dame sabiduría de tu palabra, conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra, para que pueda enseñar también los misterios del reino, Señor, que tú me has dado a conocer. Bendice, por favor, a los hermanos desde la primera banca hasta la última banca, Señor, para que todos estén despiertos, escuchando tu palabra, Señor, escuchando tu mensaje. Guíanos por el Espíritu Santo de principio a fin, en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, en la síntesis dice: guerra de reino contra reino. Dios es justo. Él ama a la humanidad, aunque cayó en la tentación de la serpiente. Él quiere buscar y recuperar a los que están perdidos. Así que maldice a su enemigo y no perdona a los ángeles que se rebelaron abandonando el reino de los cielos. Pero promete que de la mujer nacerá el que vendrá como rey y vencerá el reino de las tinieblas que los engañó. Pero la condición es que se vuelvan enemigos de su enemigo y toda su descendencia hasta que llegue la simiente. Esta es la razón por la cual apareció el Hijo del Hombre. Jesucristo nació para ser rey. Dios lo reveló a los hombres y al mundo espiritual. Los que entramos en el reino del Señor Jesucristo, entramos en la guerra a recuperar el botín. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Amén. Mire, termina la síntesis con el Salmo 22. ¿Por qué? Porque precisamente es el clamor de Jesús. Hay muchas personas, y hasta el Papa una vez estuvo diciendo, y mucha gente ha dicho, que la muerte de Jesucristo fue el fracaso, fue su fracaso. Entonces, si nosotros pensamos que Jesús en la muerte lo que hizo fue fracasar, porque la gente no cree en la resurrección. Si creyera en la resurrección, entonces diría fue un fracaso. Pero los que creemos en la resurrección vemos la salvación. Vemos cómo verdaderamente en este clamor del Salmo 22 fue las palabras de Jesús. Hay que leer completo el Salmo 22, no me cabía ahí, para que entienda que en la guerra se muere. Cuando hay guerra, hay sangre, hay muertos, y mueren de un bando y mueren del otro. Pero es que Dios había declarado esta guerra y sabía que la simiente de la mujer tendría que librar una batalla contra la simiente de la potestad de las tinieblas. Pero ¿sabe qué es lo que la gente no cree? O no sabe, o no entiende, o no quiere ser como consciente. Es que estamos en guerra.
Estamos en guerra desde que Dios la declaró en Génesis, cuando le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Pondré enemistad, porque era que había, ¿se acuerda que la prédica pasada decía: escoja a sus amigos? Porque es que cuando uno escoge mal los amigos y se vuelve uno amigo de los enemigos de Dios, termina siendo como un enemigo de Dios. Entonces, para poder enseñar acerca de la guerra, tenía que enseñar primero que escoja a sus amigos. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Hay una guerra que nosotros no vemos. Sin embargo, pasamos por los hospitales y la vemos llena de gente muriendo, y uno piensa que están enfermos y no entiende la guerra espiritual. Y uno ve gente que se suicida todos los días, y uno dice: pobrecito, se suicidó, pero no entiende que eso fue parte de la guerra espiritual y que las tinieblas le ganaron a él. Y como nosotros no somos conscientes de eso, hay que hablar de la guerra espiritual. Por eso estamos diciendo que Dios es justo. ¿Por qué? Porque cuando Dios le preguntó primero al hombre: ¿dónde estás tú? Fue la prédica que ya también dijimos: ¿dónde estás tú? Cuando ellos tienen miedo, entonces se escondió. Entonces Dios le está diciendo: ¿dónde estás? O sea, después de una estrellada, uno diría: ¿y cómo está? ¿Cierto? ¿Cómo está? Lo vemos: ay, me estrellé, ¿y cómo está? Pero ¿acaso no le dije que no sacara el carro porque de pronto usted no sabe manejar? Entonces, ¿acaso sacó el carro? Sí, es que entonces yo estoy asustado y me escondí porque yo sabía que me ha dicho que no sacara el carro, y lo saqué y me estrellé. Entonces, ¿y por qué está así? No, es que la mujer que me dijo por compañera me dijo que podía sacarlo. Entonces le dijo a la mujer: ¿y qué hiciste? A ver, para indagar, bueno, ¿de dónde provino la idea de sacar el carro? ¿De dónde provino la idea de desobedecer y comer del huerto? No, es que la serpiente me engañó y me dijo que lo podía sacar, que no voy a pasar nada, que yo voy a hacer como usted. Entonces, ¿qué hizo? Pues ya cuando Dios encuentra la razón por la cual fue la estrellada, la razón por la cual fue el caos, la razón por la cual fue la desobediencia, el temor del hombre y la desnudez del hombre, entonces, fue la serpiente. Entonces le dice: venga, maldita seas tú entre todos los animales, entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de la vida. Maldita, es que usted se imagina que una persona le digan: usted es maldita, pero que no se lo diga a otro, sino que Dios le diga: maldita. Hay una cosa que nosotros vamos a ver la semana entrante en la prédica que se llama la maldición y la bendición, ¿sí? Pero en este caso vamos a hablar que Dios maldijo fue a la serpiente. En la semana entrante vamos a ver que Dios no maldijo al hombre ni maldijo a la mujer, sino a la serpiente. Le dijo: maldita tú. Entonces, cuando ya hay un enemigo declarado de Dios y sabe que él es maldito, es porque uno entiende: Dios es justo, encontró, y digámoslo así, o sea, el que fue engañado pues debe ser castigado, pero el que engañó es maldecido, ¿sí? O sea, para el hombre vendría como el castigo por haber desobedecido, pero para el hombre viene para la serpiente y el diablo le está diciendo: maldita tú, y tu sentencia es esta, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ustedes serán muy amigos, ahorita van a ser enemigos, ¿sí? Y como son enemigos, entonces yo sé que en esa guerra tú le vas a hacer ir el calcañar, pero cuando tú le hieras el calcañar, quiere decir el talón, entonces tú le vas a aplastar la cabeza. Y cuando uno le pega a la culebra, como dice, por el rabo, pues ella queda viva. Uno dice siempre: a la culebra por la cabeza, y si no, queda viva. No hay nada que hacer. Uno siempre está tratando de coger la cabeza y estriparla. La gente siempre coge la serpiente por la cabeza porque sabe que la vida no está en el brazo. No le puede arrancar un brazo, no le puede arrancar un ala, no le puede quitar las manos. Entonces uno ya entiende por qué Dios le dijo a la serpiente eso. Porque cuando hay lucha entre uno y otro, a veces uno le quita la mano, otro le quita una pierna, otro sí. Entonces la herida para el hombre es una herida que no es de muerte, pero la herida para la serpiente, esa sí es de muerte. O sea que no hay perdón, digámoslo así. No hay lugar para el arrepentimiento. La serpiente morirá, o sea, su reino morirá, porque le dijo que si comieres del árbol de la ciencia del bien y mal, ciertamente morirás. Pero la serpiente morirá, digámoslo así, entre comillas, será aplastada su cabeza, será quitado su dominio, porque le está dando a la cabeza. Pues cuando uno sabe, si aquí enseguida en Venezuela va a caer ese gobierno, ¿a quién hay que herir? No es a un soldado, tiene que ser al duro,
Digo, al Maduro. Sí, si cae el rey, ¡pum!, se desbarata todo, porque entonces, ¿quién gobierna, quién manda, quién dice? Entonces, no, si ya eso ya cambiaría todo. Lo mismo acá o en cualquier país. Si cae la cabeza, cae su reino. Bien, Dios es justo cuando no maldice al hombre, sino que maldice al que verdaderamente cometió el asesinato, o sea, el que los engañó y el que hizo que ellos murieran. Yo creo que nosotros somos algo... Bueno, normalmente podemos cometer errores hasta con nuestros propios hijos. Si dos hijos están peleando y uno le echa la culpa al uno y otro le echa la culpa al otro, y más si, digamos, son dos familias que están peleando por problemas de dos hijos, pues cada uno quiere dar la razón de su hijo. Pero cada uno debe disciplinar a sus hijos, ¿cierto? Pero a veces uno comete el error de no ver que su hijo pudo ser culpable, ¿cierto? Entonces uno, no, fue suyo, no, fue mi hijo, no, que fue el suyo, no, que fue el suyo, es que el suyo es que, porque uno quiere ver a sus hijos, o a uno no le gusta dejarle más de sus hijos. Pero en el caso de esto, lo que Dios está diciendo es que usted tiene la culpa y usted también tiene que castigar. Es la prédica de la semana entrante, cuando digo, por tu causa será la tierra así, y esto te va a pasar. Es la disciplina. En el caso mío, cuando mis hijos están cometiendo alguna fechoría, pues yo lo hago. Y si a una persona me dice, mira, es que su hijo tal y tal cosa, si verdaderamente lo hizo, pues uno lo castiga. Pero a veces podríamos ser engañados y podríamos ser injustos si castigáramos a nuestro hijo injustamente, solamente por un chisme. No, es que su hijo tal, venga, entre, que yo le he dicho que no haga. Yo he escuchado historias hasta de mi esposa que justamente una vez castigaron a uno de los hermanos y fue duro, y ella no se le olvida que fue injusto porque culparon a su hermano de algo que él no había hecho. Entonces la mamá fue, y por guardar la honra de la familia y por disciplinar a su hijo y corregirlo, lo disciplinó muy duro, pero me decía Bonita, pero ya él no hizo eso, sino que esa señora lo chismeó. Entonces, si nosotros no entendemos que Dios es justo, no podemos entender la guerra espiritual y no podemos entender la gente que está en las clínicas. Porque ustedes no sé si han dado cuenta que en las clínicas la gente dice, Dios mío, pero ¿por qué me hizo esto? Dios mío. Entonces uno dice, ¿por qué le está diciendo que Dios mío, que por qué me mandaste a la clínica? O esa canción, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Y sabiendo que Él fue el que se pasó la vía, se fue a más velocidad, iba corriendo cuando el piso estaba lloviendo, que estaba oscuro, había un letrero de desviación, y lo pasaron sin precaución y lo mató, y todavía le está diciendo, ¿por qué se fue? ¿Por qué me la quitó? Entonces, en vez de decir, Señor, perdóname, yo iba así, Señor, sálvala, ayúdala para que, sí, lo que le está diciendo es, ¿por qué me la quitas tú? Siempre el culpable de todo es. Entonces, ¿qué dijo el hombre? La mujer que tú me diste por compañera. Como quien dice, la mujer que me diste por compañera. Entonces, Señor, es que tú me puso una engañadora aquí, puso una mujer que, mejor dicho, entonces sí, es que tú. Y desde ahí la gente comenzó a echar la culpa también a Dios. La mujer que tú me diste por compañera. Y entonces, ¿qué dice la mujer? La serpiente que tú creaste. La serpiente me engañó. Entonces digamos que el culpable es Dios. Entonces Dios, digamos que va a ser justo. Bueno, ustedes, yo sí le di la mujer por compañera, pero yo nunca le dije que iba a ser su engañador. Yo sí creé este monstruo, pero yo no creé el monstruo. Yo creé el ángel, que el ángel está caído, pero yo le advertí que si comía el árbol de la ciencia del bien y el mal, a usted le podía pasar eso. Si usted no tomó esa precaución, está bien, vamos a solucionar. Entonces maldice al que verdaderamente engañó, porque el engaño nació del diablo, y la mujer cometió un pecado que fue creerle al diablo, y luego también terminó seduciendo a su marido. Pero entonces, cuando le declara la guerra y se pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, cuando los voy a poner como enemigos, uno tiene que entender que esa enemistad no es una amistad solamente para ser enemigos, es que cuando son enemigos hay guerra. Cuando hay guerra hay muerte. Si hay nación contra nación, hermano contra hermano. ¿Ustedes no se dan cuenta cómo comenzó inmediatamente la guerra cuando Caín mató a Abel? Porque ya uno viene con la simiente del asesino. Ya viene uno con la simiente de la envidia. Ya viene uno que el diablo engendró la mentira, el engaño. Es el primer fruto de comenzar esa guerra espiritual, de muerte. ¿Cómo se están peleando en Israel? ¿Desde cuándo está peleando Israel? ¿Acaso comenzaron hace poquito los palestinos y los israelitas? No, desde ahí, desde cuando Caín mató a Abel.
Y luego desde ahí, entonces comenzó a haber una lucha. Hay una guerra entre dos bandos. Siempre va a haber guerra porque se declaró una guerra. Es que cuando Dios creó todo, había la paz. Los hombres tenían paz, aunque había nefilim, aunque había, solamente que puso al hombre en un lugar diferente para apartarlo de toda la gente de los que no tenían espíritu, para que ellos pudieran tener un ambiente del reino de los cielos. El ambiente del reino de los cielos era el ambiente del huerto del Edén, de la relación entre Dios y los hombres. Pero esa relación la destruyó el diablo cuando le dijo que estoy escondido y tengo miedo. Y en una relación, cuando hay miedo, es como la guerra. Pero Dios entendió que yo no tengo nada contra usted. Dios no es que quiera castigar al hombre, sino que el hombre fue víctima de su propio engaño. Fue víctima. El hombre es víctima. La serpiente es victimario. Y el único que podría librarnos de nuestro victimario sería Dios. Pero hay que entrar en razón que eso sucedió desde el huerto del Edén. Es que la gente piensa que Dios envió a Jesucristo por el pecado. O sea, que el hombre está todo bien. Sí, que el hombre venía bien y todo estaba bien, y que como el diablo lo engañó, entonces por eso Jesucristo vino a morir en la cruz. Sí, pero hay que entender que Dios había establecido esto del hombre porque había una voluntad de Dios mucho más grande que no solamente era el hombre. O sea, el enfoque de Dios no es el hombre, el enfoque de Dios es su hijo. El enfoque de Dios es su hijo. Él le ama a su hijo. Por su hijo, todo fue creado por medio de él y para él. La complacencia de Dios era haber dado lo que el hijo, todo lo que el hijo necesitara para que entrara y tomara su reino. Entonces usó a los hombres, les dio espíritu, les dio vida para que se relacionaran con él, y en esa relación ellos pudieran participar del amor de Dios, que fue otra prédica que ya dijimos antes, ¿sí? Que Dios fue bondadoso con nosotros a permitirnos participar de su reino cuando él dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces ya nosotros queriendo participarnos de lo que le va a dar a su hijo, pues entró el envidioso. Ustedes conocen que es la envidia, ¿saben de algún envidioso de casualidad? No sé. Pero entró el envidioso que vio que Dios le dio a él y en cambio a mí ya me había quitado, y entró a destruir esa relación. Porque Dios le dio la imagen a los hombres, no a los ángeles. Los ángeles no tienen imagen. Los hombres sí fuimos creados para hacer la imagen de Dios. Entonces, al tener la imagen, el que ya había caído del cielo, el que ya se había revelado en el cielo, estaba acá. Por eso fue que Dios le dio el mandamiento. Mire, Dios sabía que ahí hay un engañador. Ya sabía Dios que en el Hades, en el sitio donde estaba siendo creado el hombre, había un mundo espiritual. Había un mundo espiritual por los ángeles, no por los hombres. El mundo espiritual de los hombres nació cuando Dios le dio al hombre y sopló en su nariz hálito de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiere decir que desde ahí le dio espíritu y comenzó el mundo espiritual para los hombres. Es decir, el hombre es consciente de la existencia de Dios y comienza a tener un temor de Dios, ¿sí? Y también un anhelo por tener esa relación con Dios. Ahí comienza el mundo espiritual del hombre. Pero aunque el hombre es espíritu, alma y cuerpo, Dios sabe que un día la carne y el espíritu se van a separar, ¿sí? Dios nos creó así. Primero creó la carne y le dio alma, y luego creó espíritu, y al espíritu, cuando puso el espíritu, era para darle, escuchen bien, era para darle eternidad a esa personalidad. ¿Cómo es? Cuando le dio espíritu, era para darle eternidad a esa persona o a esa personalidad, porque todos los hombres que no tenían espíritu no tenían eternidad. Tenían personalidad, pero no tenían eternidad. Es decir, antes de Adán, cuando se llenó la tierra, había gente que era inteligente, que podían construir, que podían comprar, vender, que ya hacían pan. Eso lo vamos a ver la semana entrante. Ya había fábricas de pan, porque ya Dios le dijo que comerás pan. Entonces, ¿cómo así que come pan? ¿No se acuerda que le dijo a comerás pan? Entonces ya existían las panaderías. Entonces, ¿dónde salía pan? Sí, claro, porque era que la tierra estaba llena de gente. ¿Sí comprende lo que estoy diciendo? Hay que entender que la tierra estaba llena de la gente, y cuando Dios sacó a uno de toda la multitud y lo puso en el huerto de Edén, ese tiene espíritu y le dio eternidad a esa personalidad. Pero ya había las panaderías. No hablemos de las panaderías, pero para que usted entienda que antes había la existencia del hombre, pero no la vida eterna. Pero cuando puso eternidad en él, ahí comienza
la vida espiritual del hombre. ¿Por qué? Porque el espíritu es eterno, pero la carne es temporal. Así que el hombre va a tener una vida temporal, que es la vida de la carne, y una vida espiritual, que es eterna. Tenemos ese gran privilegio y esa gran debilidad. Son dos cosas: debilidad porque tiene que alimentarse del pan, ¿sí? Y poder porque también podemos tener vida eterna por la palabra de Dios. Entonces yo le digo: no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que su espíritu no se aleje de mí y pierda su eternidad. Pierda la vida. La eternidad ya la tiene al darle espíritu, entiendan, ¿sí? Es muy diferente tener vida a tener eternidad. Voy a dar un ejemplo. Ustedes se han dado cuenta que cada vez que sale un teléfono nuevo, la gente bota el teléfono y sale, y saque el teléfono. Y uno encuentra en las casas de la gente: usted tiene un teléfono viejo, ahora en el cajón de Samsung Galaxy, no sé qué, Samsung y el de Nokia, porque sale uno nuevo y la tecnología ya no sirve y lo cambia, ¿cierto? Entonces, ¿qué le da vida a ese teléfono? Dos cosas: la SIM y la batería. Uno puede tener SIM, pero si no tiene batería, tuki. Y tiene batería, pero no tiene SIM, y sirve de calculadora, no más. ¿Cierto? Pero como es teléfono, quiere decir que es para comunicarse. Lo que pasa es que le añadieron 50 o 1000 cosas más al teléfono, pero originalmente era un teléfono, era para comunicarse. Entonces, que uno entiende, ustedes no lo han dicho, no han escuchado cuando uno llama a una persona y dice: ¡uy, qué milagro! Bueno, pues milagro que usted no hace. O sea que el milagro tengo que ser yo, el milagro. No, la gente siempre piensa: uno es el que tiene que hacer el milagro, los demás no. Pero bueno, lo que quiero decir es que usted estaba perdido, yo pensé que se había muerto. No, es que no tenía minutos. Es que no tenía minutos, es que se me dañó el teléfono. Entonces uno dice: bueno, entonces me entienda, el teléfono se le daña. Quiere decir que cuando uno coge el teléfono para llamar y no tiene SIM, dice: está muerto. Oiga, el teléfono está muerto. Entonces quiere decir: no sirve para comunicarme. O sea, no está operando. Cuando dijo: no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, y para que no mueras, para que usted no pierda la comunicación conmigo, no pierda la relación conmigo. Entonces, claro, cuando el hombre se apartó de Dios, ya no se rompió la comunicación. Hay una brecha entre Dios y los hombres se apartan de Dios, y Dios pues está. Pero si el hombre se aparta de Dios, pues muere. ¿Y qué hizo? Pues sacarlo también del huerto del Edén, para que no comiera el árbol de la ciencia, del fruto de la vida, para que no viviera eternamente muerto, o quedara eternamente muerto. Porque el hombre ya tiene un espíritu que tiene la existencia, pero perdió la vida, como el teléfono que está muerto. Usted encuentra ahí teléfonos, pero no sirven de nada. Digámoslo así, así está el mundo lleno de teléfonos muertos, ¿sí? Solamente los que nacemos de nuevo y recibimos el Espíritu Santo, es como que meten la tarjeta chip, ¿sí? Y por medio de la oración se activa. Si no hay oración, es como si estuviera muerto. Y cuando uno tiene palabra, la palabra de Dios es la que entra y se comunica con el hombre a través del Espíritu Santo por nosotros. Esa fue lo que Dios hizo por medio de la obra de Cristo. Pero hay que entender que estamos en una guerra espiritual, y que esa guerra espiritual es desde el momento en que el hombre cayó y declaró a la mujer enemiga de la serpiente. La serpiente, el diablo, es un ángel que es espíritu, y el hombre, cuando ya es espíritu, pues entonces es una guerra espiritual entre los dos, sino que se manifiesta también por las consecuencias de lo que pasa en nuestro cuerpo. ¿Por qué podemos estar seguros de eso? Mire, voy a hablar primero un poquitico acerca de la guerra, y vamos a terminar viendo la guerra visible. La guerra visible se vio desde cuando Dios creó un pueblo a través de Abraham. Entonces le dijo que estableceré mi pacto entre mí y ti. Miremos Génesis 17. Génesis 17. Desde el 1, vamos a hacerlo rapidito. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando apareció Jehová Dios y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios le habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Para qué? Para ser tu Dios y el de tu descendencia. ¿Sí? Entonces, Dios está estableciendo un pacto para restablecer o restaurar una relación con el hombre a través de una nación, pero lo dijo Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios. Aunque el hombre está muerto, está separado de Dios, Dios va a comenzar a restaurar esa relación y tiene que acercar al hombre. Lo acercó a través del nombre de Jehová, a través del nombre de Jehová. O sea, Dios se acercó, aquí dice Jehová, aquí no dice Jesús, sino Jehová. Jehová quiere decir el Señor, o soy el que soy. A través de él, Dios le está mostrando que me voy a acercar a ti, pero voy a hacer de ti una nación muy grande. Y luego a partir de saldrán naciones y reyes. Ahora, esa nación que es de Israel, menos mal que no ha librado ninguna guerra. Miles de guerras. La nación sobre este mundo que más ha peleado, que más guerras ha tenido es Israel. Ha peleado hasta, como se dice, con el nido de la perra. Con todo el mundo ha guerreado. Y ustedes, si leen el Antiguo Testamento, ¿de qué habla? De tratar de establecer un país en una tierra que Dios le dio a Abraham para que fueran de ahí, de esa tierra. ¿Sí? Y entonces, como Abraham tuvo hijos, entonces se pelearon entre los hermanos también. Que yo no, que tú, que Jacob no, que Esaú, que no, que los 12 tribus, que de las 12 quedaron 10, de las 10 quedaron 2. Bueno, y eso ha sido guerra entre nación y nación para poder entre ellos decir que son el pueblo de Dios a quien Dios le dio promesa. ¿Sí? Que estoy contigo en un pacto. Entonces ellos quieren declarar que Dios tiene pacto con nosotros. Verdaderamente ese pacto Dios lo ha cumplido, y por eso hoy en día existe Israel. Porque muchos pueblos y naciones han pasado por esta tierra, pero desaparecieron. ¿Sí? Mientras que Israel ha permanecido para siempre. Políticamente hablando de Israel, religiosamente hablando o espiritualmente hablando de los judíos, es lo mismo. Eso lo tocaremos en otro tema. Pero lo que quiero decir con esto es que la guerra para Israel ha sido para siempre. Entonces, cuando uno lee la Biblia y se aparta de Génesis, y ya sale Génesis y el hombre y toda la cuestión, dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y comienza a hablar de Abraham y comienza a ver la fundación de un estado que es el Estado de Israel. Entonces la mente y el pensamiento de nosotros se desvía hacia Israel y ver cómo ese pueblo comenzó a sufrir y a luchar para poder poseer la tierra y poder estar ahí. Luego profetas que decían, si ustedes hacen, le quito la tierra, hasta que Dios le quitó la tierra y fueron errantes por todo el mundo y ellos librando para volver otra vez a tener esa tierra, para poder decir que son el pueblo elegido de Dios. Entonces de ahí salió el Goliat, de ahí salieron muchos héroes que ellos nombran, que pelearon, porque cuando ellos se arrepentían, cuando desobedecían a Dios, Dios les quitaba y los castigaba. ¿Sí? Han leído el Antiguo Testamento. Y cuando de pronto ellos oraban y clamaban a Dios para que los librara, entonces enviaba a uno, enviaba a otro, enviaba a uno, enviaba a otro. Entonces por ahí pasó Moisés, por ahí pasó el rey David, por ahí pasaron todos los reyes, unos buenos, otros malos, reyes del norte, reyes del sur, pelea, y unos libraban a Israel, otros no libraban, hasta que hoy en día están como están en el Estado de Israel. Cuando vino Jesús, había guerra. Israel era una colonia de los romanos, ¿sí? O sea, vivían ahí, pero el que estaba dominando era el Imperio Romano. Ellos estaban esperando todavía a alguien porque volvieron otra vez a clamar, y hubo un movimiento que ellos llamaron de los fariseos, que los fariseos eran los que querían comenzar a cumplir la palabra de Dios estrictamente. O sea, fariseo no es el que traiciona, sino fariseo es el justo, una persona santa que está dedicada a la palabra. Entonces se levantó los profetas, y se levantaron también, los profetas no, sino los escribas y los saduceos, ¿sí? Que todos eran una corriente, entre ellos había una lucha por una cosa y la otra, pero todos tratando de que permaneciera el Estado de Israel. Cuando Jesús vino, cuando Jesús se manifestó, entonces comenzó a cambiar todas las cosas y comenzamos nosotros a leer algo tan distinto, ¿no? En el Antiguo Testamento uno ve cómo se pelean, y en el Nuevo Testamento comenzó Jesús a decir que ámense los unos a los otros. Pero el principio, vamos a leer Marcos
Marcos capítulo, ya les digo, Marcos capítulo 1, versículo 15, desde el 14. Mire las primeras palabras que, digamos, en el libro de Marcos habla Jesús. Yo una vez me puse a pensar qué fue lo primero que dijo Jesús, qué fue la primera palabra en la que hay testimonio. En el libro de Marcos, después de la tentación, esto ocurrió después de la tentación, ¿no? Esto ocurrió después de la tentación, porque primero el diablo tentó, ¿sí? Entonces dice que estuvo tentando, pero luego después ahí no habla de la tentación exactamente, sino después que pasó por la tentación. En el versículo 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. O sea que lo que él predicaba no era del amor, sino del reino, ¿cierto? Vino predicando el reino de Dios. ¿Y qué era lo que decía? ¿Ámense los unos a los otros? No. Dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y crean en el evangelio. Las primeras palabras de Jesús a la humanidad. Las primeras palabras que le dijo trató con el diablo. Primero trató con el diablo, ¿cierto? Miremos no se paren, Mateo capítulo 4. Primero se bautizó y lo primero que aparece ahí pues fue cuando habló con Juan el Bautista, y entonces él dijo que tiene que bautizarlo, que tenemos que cumplir toda justicia. Pero lo primero que pasó fue la tentación. O sea, al primero que trató después del bautismo, lo primero que hizo Jesús públicamente fue bautizarse públicamente, y públicamente entonces Dios dijo, este es mi hijo, ¿cierto? Entonces Dios lo reconoció ante toda la multitud. Es lo primero que se sabe de la manifestación de Jesús. Bueno, uno sabe también que, porque ya los historiadores cuentan cómo nació, a través de entonces ellos recopilaron todos los datos y todo lo que dijo y todo lo que hizo. Pero lo primero públicamente, o sea, para la humanidad, que Jesús hizo fue el bautismo. En el bautismo él cortó su relación con María y José. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Dios dice que él no es hijo de José, sino hijo mío. O sea, él es revelado por Dios diciendo que él no es hijo de José, sino es hijo mío. Entonces para María ya, digamos que entra el descanso, pero también entra la angustia, porque María, la gente pensaría que ese hijo es de José, pero aquí se descubre que no es de José, sino que es de Dios. Entonces comienza la lucha. Bueno, María dice, bueno, por fin ya, ahora sí él ya dio su testimonio que es hijo de él, y yo ya entiendo que es hijo de él, y la humanidad debería entender que es hijo de Dios. O sea que es el ser igual a Dios, porque es hijo de Dios. Y desde ahí él comienza a manifestarse que es un hijo de Dios, que vino por medio de una mujer común y corriente, que es María, que fue lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que dijo que de tu simiente saldrá, de la mujer, la simiente de la mujer, no del hombre, sino de la mujer. Es lo que acabamos de leer nuevamente, por eso lo hemos leído muchas veces, porque hay que mirar varios aspectos. Cuando dijo que pondrá enemistad entre ti y tu simiente, entre tu simiente le dijo a la mujer, pondré enemistad, le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, no la simiente del hombre, porque iban a ser como un hijo de un hombre, no hijo de un hombre, sino hijo de una mujer. Entonces cuando ya él dice que este es mi hijo amado, está declarando que él es el hijo de la mujer, más no del hombre. Es hijo mío, hijo de la mujer, pero no hijo del hombre, no hijo de los hombres. No tiene ni la sangre ni la carne de los hombres, sino que la sangre y la carne de él es mía, es porque es mi hijo, ¿sí? O sea que es simiente de la mujer, que es el cumplimiento que Dios le dijo que pondré enemistad y aplastará tu cabeza, ¿sí? Entonces él está diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El que le había dicho que pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, ¿a quién le está hablando? A las tinieblas. ¿Sí? Cuando él dice el tiempo se ha cumplido, y entonces
el reino de Dios se ha manifestado, ya él había sido bautizado. Y ya cuando supo que se bautizó y que escuchó el diablo, también escuchó que este es mi hijo amado, entonces el diablo vino, con que usted es el hijo de Dios, con que usted es la simiente, o sea, si es el hijo de Dios, bueno, convierta estas piedras en pan. O bueno, si usted es el hijo de Dios, entonces láncete de aquí, porque la palabra dice que mandará a sus ángeles para que lo cuiden y lo guarden. Entonces tratando de hacer caer en la tentación. Eso después tocado, porque ese fue el ataque del reino contra reino. Eso lo vamos a tocar otro día, creo que más o menos en 15 días. El ataque del reino contra reino, y cómo Jesús no fue vencido como fue vencido el hombre, ¿sí? Y que de ahí fue que nació el mandamiento que Dios le dijo, que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque sabe con quién iba a tratar. Como Jesús sabe con quién va a tratar, lo está tratando acá. Igual la misma tentación que puso sobre Eva, sobre la mujer, lo hizo sobre Jesús, con otras palabras, que eso lo vamos a ver, pero ahorita vamos a hablar de la guerra. Bien, entonces cuando es tentado por el diablo, cuando él se manifiesta, cuando él sale a luz, porque Dios dijo que este es mi hijo amado, entonces él comienza a predicar y a decir que el tiempo se ha cumplido, el reino, bueno, como estamos en Mateo, entonces miramos en Mateo 4, versículo 17. Fíjate que eso es después del bautismo. Se bautizó, le fue la tentación, se trató con el diablo, ¿sí? Trató con el diablo, y luego comienza a tratar con la humanidad, ¿sí? Es decir, se revela a las tinieblas. En otras palabras, digámoslo así, se abre la ventana para poder ver el reino espiritual de las tinieblas. Y comienza a manifestarse ese reino de las tinieblas que muchos hombres sabían que estaba, pero que nadie lo podía dominar. Entonces Jesús comenzó a decir en el 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Y Marcos lo que está diciendo es algo parecido. Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, y que él comenzó, 14 dice, después que Juan fue encarcelado, o sea, después del bautismo, vino a Galilea predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino. Entonces, ¿qué quiere decir el evangelio? Buenas noticias. Bueno, evangelio quiere decir una carta. Las cartas, ¿a usted le gustaría las cartas que traen buenas noticias o malas noticias? Bueno, pues es que le van a enviar una carta, pero cuando es mala noticia uno no quiere ni verla. Uno llega a la casa y mi esposa dice, ¿llegaron cartas? Sí, esas son las cartas que no quiero ver. Eso llega el recibo de la luz, recibo del agua, le manda carta del acueducto, le manda carta a la luz, le manda carta a todo el mundo a cobrar y a cobrar. Entonces que el verbo que más se conjuga es pagar. Pagar, esto es para pagar, esto es para pagar. Tú pagas, yo pago, él paga. Son las cartas que uno no quiere escuchar. Pero la carta que está diciendo que el evangelio, esa sí es una buena noticia. Esas son las que a uno le gustaría escuchar. Por eso que él comenzó a predicar el evangelio del reino. Es para los que estaban esperando que lo va a librar. Entonces, si usted está esperando que lo libren de la deuda, entonces son buenas noticias. Si está esperando que le cobren, son malas noticias. Entonces, no sería evangelio. Bueno, no digamos. Pero la buena noticia es lo que usted estaba esperando que le fuera a acontecer bien. Cuando llega Jesús predicando el evangelio del reino de los cielos, es para lo que lo estaban esperando. Entonces dice, desde entonces comenzó a predicar el evangelio del reino de los cielos. Pero luego dice, arrepentidos. Las palabras de él es el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio. Entonces, ¿por qué la palabra es arrepentidos? Porque es que el evangelio no es el amor. ¿Qué es el amor? La ley. La ley dice, ámense los unos a los otros. Por amor es que uno no roba, por amor es que uno no mata, por amor es que uno no adultera, por amor ama a Dios, por amor. O sea que la ley es el amor. ¿Sí? Pero la ley no es el evangelio. La ley solamente trae castigo. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, va a ser castigado. Entonces ellos, en su relación con Dios, tienen la ley. ¿Sí? Y en su relación con los hombres, tienen la guerra. Los judíos tienen problemas con Dios y problemas con los vecinos.
Problemas con Dios cuando desobedecen y problemas con los vecinos porque ellos son el castigo. Entonces había guerras. Pero cuando viene Jesús, entonces dice, crean el evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado, se cumplió el tiempo que Dios había anunciado, entonces ustedes crean las buenas noticias. Entonces para el que está esperando, la buena noticia es buena, pero para el diablo... Ahora, si para el diablo son malas noticias, que se le va a desmoronar su reino. ¿Sí? Por eso en Mateo, cuando él se manifiesta, entonces el rey Herodes dijo, ay, ¿cómo así que llegó un rey? Dígame dónde nació, yo también quiero ir para adorarlo, le dijo a las... ¿Sí? Yo también voy a ir a adorarlo, dígame dónde nació. Su estrella no, que su estrella hemos visto en el oriente, ¿no? No, vayan y lo buscan y cuando lo dicen, cuando lo encuentren me dicen para yo también ir a adorarle. Porque le llegó la competencia, eso es parábola. Que llegó un rey que va a desplazar al rey Herodes. Obviamente, como el rey Herodes estaba gobernando, no está esperando que los judíos saquen un rey que me haga competencia. Es competencia visible para los enemigos de Israel que están conquistando la tierra, pero es un enemigo invisible ante los ojos del diablo, que nosotros no vemos, ¿sí? Entonces cuando la gente ve que Jesús está muriendo, piensan que lo mataron los judíos por envidia y que fracasó su rebelión, ¿sí? Pero Dios está mirando de otra manera. Él ve diferente. Entonces Él ve que los hombres necesitan ser librados del que los tiene sujetos a servidumbre. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es decir, que la descendencia de Abraham es la que tiene promesa del Salvador. Por eso cuando Jesús se manifestó decía, Él también es hijo de Abraham. Cuando usted lee la Biblia dice que Él también es hijo de Abraham. Esta hija de Abraham es persona que tiene fe y está esperando la venida de Cristo, de su Salvador. Cuando uno comienza a entender la Biblia acerca del rey que venía a tomar su reino, pero que cuando entró humildemente para poder librar, porque como Él se hizo débil por nosotros y como Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es que Él se rebajó, Jesús se rebajó como el hombre común y corriente, pero se llama el Hijo del Hombre, que ante Dios está obedeciendo humildemente como un hijo de hombre, pero ante el mundo espiritual llegó el rey. A ese sí hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Mire, estábamos en Marcos, ¿cierto? Ustedes pueden leer Marcos esta semana, la lean rapidito, pero léanlo de la siguiente manera, como tarea. Léanlo entendiendo la guerra espiritual y traten de ver espiritualmente lo que ustedes no ven, lo que la gente no ve visiblemente. En Marcos capítulo 1, después que dijo que el tiempo se ha cumplido el reino de los cielos y arrepentidos y creían en el evangelio, Él llamó a los discípulos y se fue a predicar. En el versículo 21 dice, entraron en Cafarnaúm a los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué? ¿Has venido para destruirnos, o sea, para destruir nuestro reino? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Por qué? Porque es que estos que ya están, que son los malditos, las personas que tuvieron un día carne y murieron como enemigos de Dios son espíritus inmundos. Esos espíritus inmundos están entrando a nosotros como entrara el gorgojo a la madera, como la broca al café, como el gusano a la guayaba, ¿sí? Como la caries a la muela, ¿sí? Como el cáncer a la persona.
Y cuando Jesús viene y comienza a expulsar esos gusanos, comienzan a salir enfermedades. Ahora entiende la guerra que hay en los hospitales. No es una guerra física, sino es espiritual. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 12. Vamos a leer desde el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra... ¿Eso a quién le está diciendo? A los creyentes, su merced. Los que no creen, no, ni siquiera han leído esto. Uno le dice, oiga, mire, yo le aconsejo, así como Dios dijo que no coma el árbol de la ciencia del bien y mal, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Usted sabe que el diablo lo está acechando? Yo no lo he visto. Antes juegan con él. Mire, hasta la América de Cali le ponen que es el diablo y todo el mundo se ríe y baila con él y juega con él y se ponen caretas del diablo. Todo, ¿por qué? Porque juegan. Se hacen amigos, le componen canciones, ¿sí? O sea, no ven al diablo como un enemigo, sino como algo mitológico del cual se pueden reír. ¿Qué quiere decir eso? Que pertenecen a su reino. Con eso lo que están haciendo es adorarlo y servirle y seguirle. Cuando Jesús dijo arrepentidos, está diciendo salgan de allá. Salgan. Así como le dijo a este espíritu mundo, cállate y sal de él, a él le está diciendo es que abandone ese cuerpo que no le pertenece. Pero a los que tenemos carne nos está diciendo salgan de ahí. Crean y bautícense y abandonen ese reino que ya es un reino caído, porque se ha venido aquí para destruirnos. Si nosotros no podemos ver el mundo como el sitio donde se está librando una guerra, entonces ¿cómo hacemos para poder ver espiritualmente? No, nunca va a poder ver espiritualmente. Ay, pero todo ese espíritu, bueno, su merced, usted tiene una enfermedad, expulse. Si no le pasa, pues entonces no era demonio. Entonces también fue que comió mucho dulce y le entró una muela. Pero si usted no tiene caries y le está doliendo la muela, entienda, es posible que le entró un espíritu que murió de un tiro en la boca y ese dolor que usted tiene acá le está pasando es lo que ese espíritu sufrió en el momento de la muerte, se lo está transmitiendo a usted. Y usted ha ido a todos los médicos y no lo han encontrado. Otra mujer estaba encorvada y Jesús le expulsó al demonio y se enderezó. Entonces tenía un espíritu. Había una persona que era sorda y muda y le expulsó al demonio y el sordo pudo oír y hablar. Entonces, yo no puedo ignorar. Voy a tomar un poquito de agua antes de ensuciarla. Yo no puedo ignorar que si el agua estando así y le meto algo, pues se va a manifestar. Ustedes dicen, ahí hay algo, ¿sí o no? Tengo que sacarlo. Sí, tengo que sacarlo para que ya no se vea ese algo que hay ahí. Pero cuando entra el demonio, manifiesta el sabor, el color, el aroma, todo lo que hay en él. Hay personas que, por ejemplo, una de ustedes escucharon que la mamá de la cantante, creo que fue Rocío Dúrcal, murió de cáncer de seno. Y ella murió de cáncer de seno. Ahora está esperando a decir la hija también tiene cáncer de seno. Porque dice que maldito, cuando dijo que maldita serás por tu causa. Y luego en los mandamientos dice que como el tercer mandamiento que dice visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir eso? Que esos espíritus inmundos visitarán a sus familiares hasta la tercera y cuarta generación. Y si nosotros no entendemos que aunque fue mi mamá que me quería mucho pero era un enemigo de Dios y que Dios le dijo arrepiéntase y salga de allá, y no salió sino que murió perteneciendo a su reino, cuando muera, como ya no tiene carne, entrará a una casa donde dice, ay, mi hija, ¿me dejas entrar a tu casa? A ver, ¿usted no recibiría a su mamá en su casa? ¿Su mamá no le gustaría visitarla a su casa? Y si su hermano va a visitarla a su casa, ¿no cree que si muere también y no tenía fe no va a ir a visitarla a su casa? Siendo ya espíritu. Y le va a decir, ya no tengo cuerpo, ¿me deja entrar al suyo? Ni siquiera le pide permiso. Los demonios no piden permiso, los demonios se meten. Los demonios se meten. Y como se metían, Jesucristo vino a mostrar ese poder que tenía sobre ese mundo espiritual y decía, cállate y sal de él.
Claro, pues se le está desmoronando el reino de las tinieblas porque está manifestando que detrás de las enfermedades y detrás de todo esto del mundo hay una guerra espiritual, y que la gente, como no quiere creer, no puede entender que es una guerra espiritual, entonces pues se quedan en sus casas como si nada. No, venga, yo no puedo. Usted, no, es que eso, no, pastor, es que es una enfermedad que tengo hace mucho tiempo. Venga, déjeme orar por usted, venga. No, pues, y bueno, está bien, ore, pero por dentro está diciendo no salga la enfermedad, porque se adueñó de la enfermedad, o se adueñó del demonio, o sea, se hizo dueña de esa enfermedad. Mira, a mí me duele algo y digo, salga, demonio, espíritu inmundo, salga de mí. Yo no tenía ese dolor, ¿por qué me va a venir ese dolor? Eso no es mío, fuera. Y yo renuncio al dolor. No. Una vez, voy a contar una experiencia rápida. Una vez que estábamos nosotros, ay, ya está se me pasó el tiempo. Una vez estábamos fuimos a pasar a pasear al eje cafetero donde unos familiares, y por la noche me dijeron, y aquí un espanto que por la noche sale y que no sé qué y que entonces nos fuimos a quedar en esa finca donde se supone que van espíritus, y pues yo no tengo miedo, pues, porque ellos son los que me tienen que tener miedo a mí. Entonces me fui para el baño, por donde se supone que pasan los espíritus, y me fui al baño cuando antes fue que como que me pegaban en la cabeza, que salga aquí espíritu mundo maldito, que no sé qué, no, usted no me va a asustar, no crea. Y fui, me acosté otra vez a dormir tranquilo. Cuando me venía con un dolor de espalda y y yo le echaba la culpa, porque es que uno justifica las cosas, ¿no? Ay, no, eso fue por la manejada, ¿no? Y yo no podía, y le dije, mi amor, no, dame una pastilla. Cuando me levanté yo, la pastilla tampoco me hace, me levanté como a las 2 de la mañana, es un demonio, maldito espíritu, mundo, ¡fuera! Sale y se desapareció el dolor inmediatamente. ¿Es que piensa que porque es pastor no entra? ¿Acaso las moscas no se paran sobre mi comida porque soy pastor? Está diciendo que vístase con la armadura de Dios para que pueda resistir más bien al diablo. Nosotros tenemos que resistir, entender, no. Jesús dijo que sal fuera, espíritu inmundo, así que sal fuera. Yo no digo mis palabras, sino que Jesús dijo sal fuera. Entonces yo los echo con la palabra de Jesús, ¿me comprende? La palabra de Jesús, no mis palabras, sino la palabra que yo tomo es de Jesús, es con esa misma que yo lo expulso. Porque yo sé que estoy librando una guerra. ¿Desde cuándo? Mateo capítulo 16, para terminar. Vamos a dejar el resto para la semana entrante. Mateo capítulo 16, versículo 13. Vamos a leer rápidamente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, o sea, a los discípulos, ¿no? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de el Hades quiere decir el reino de la muerte, porque el Hades es donde está la muerte. O sea, las puertas de la muerte no pueden tenerse en pie. Ustedes pueden llegar y tumbar esas puertas y venir y liberar a todos los que usted quiera. No van a poder resistir la autoridad y el poder que tiene la iglesia. O sea, si nosotros no lo hacemos, no es porque no tengamos poder, es porque no creemos. Y cuando uno no cree, no tiene poder, porque el poder viene por la fe. Si usted dice sal fuera espíritu inmundo, con la palabra de Jesús, creyendo en eso, el reino de la muerte tiene que entregarle, porque estamos en guerra, y nosotros no estamos librando una guerra en el nombre de Danilo, sino en el nombre de Jesús. Ya nos bautizamos, ya creímos en Jesús, ya estamos en Él. Tenemos que entender que el reino de la muerte está atacando a la carne, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros familiares. A mí me araña constantemente y me hace daños, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Me quejo contra Dios? Como la mujer. Es que la mujer, no, yo no he hecho la culpa a mi esposa de nada. Si cuando cometemos errores nos engañó y caímos en, bueno, Señor, perdónanos, ayúdanos a salir. Tenemos que salir adelante, y si muriera así, pues no importa, pero no va a perder mi fe. No voy a blasfemar el nombre, porque es que hay mucha gente que cuando le va mal, Dios, ¿dónde estás? ¿Cierto? Dios, ¿dónde estás? Dios, pero ¿por qué estoy llorando y estoy pidiendo que me quite eso y no me lo quita? ¿Acaso Dios le va a quitar la enfermedad, o usted tiene que expulsar al demonio? Expulsa el demonio, y si dejó algún residuo, pues vaya donde los médicos que le quiten de pronto la enfermedad que le dejó, porque mire, si entra un indigente en este momento y entra aquí al recinto, yo lo puedo echar, pero si echo deja que el olor no,
¿Deja la fragancia o no? Hay veces por donde entran ellos dejan el olor. Entonces, cuando entran los demonios es como cuando un serrucho comienza a cortar un árbol. Corta y corta hasta cuando lo tumba. ¿Puede llegar a matar a una persona, un demonio? Sí, claro. Un espíritu inmundo puede llegar hasta llevarlo a la muerte. Aunque tenga fe, usted puede que no pierda la fe, pero el demonio le cortó la vida más rápidamente. Pero cuando uno expulsa al demonio es como si quita la sierra. Ya no corta más, pero hay que ir a sanar. Entonces no quiere decir que el demonio no salió, sino que la enfermedad de todas maneras hizo un daño durante el tiempo que estuvo ahí. Sí, entonces uno tiene que orar por sanidad. Por eso Jesús muchas veces, después que expulsaba, oraba por sanidad, para sanar, para restaurar. Entonces nosotros hacemos lo mismo. ¿Por qué? Dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijeran que Jesús era el Cristo. Vamos a mirar el versículo 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sí? Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque qué aprovechar al hombre si ganare su alma, pero ganar el mundo pero perdiere su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces dijo eso. Y cuando fue a enfrentar a la serpiente, en Juan capítulo 18, vamos a conectar con la prédica de la semana pasada. 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y su hermana, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Mire, escuche, vuelvo a repetir esto porque es tan importante. Acuérdese que le dijo que cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, y que estaba librando una guerra, ¿cierto? Cuando le dijo: mujer, he ahí tu hijo, entonces también le está diciendo que he ahí tu hijo a la mujer. Mira aquí a su hijo. Ahorita le está diciendo al hijo. Luego dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, perdón. Y a la mujer dijo: después dijo al discípulo: he ahí tu madre, porque dijo que pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Escúcheme lo que voy a decir. La mujer no fue la mujer de Génesis 3:15, sino que terminó siendo María. Es la misma mujer, para él es una mujer, ¿sí? Y le está diciendo: he ahí tu hijo, o sea, tu simiente, aplastando la cabeza del que lo mató. O sea, dijo que si come el árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. El que está muriendo es la simiente, ¿sí? O sea, está muriendo. Alguien está tomando el lugar de ellos para librarlos, ¿sí? Pero como le dijo que pondré enemistad entre ti y la simiente, entre su simiente y la simiente suya, le está diciendo al discípulo: ahí mira a su mamá. Es decir, usted también debe ser enemigo, como lo fui yo. Le está diciendo al discípulo, ¿me comprende? Usted también es hijo de esa mujer que está esperando ser enemigo. Por eso la iglesia fue establecida como la simiente que es enemiga de las tinieblas, que estamos librando una guerra espiritual. Porque Juan está representando a la iglesia, diciéndole: hijo, he ahí tu madre. O sea, nosotros somos hijos de la fe de ellos, ¿o no? Nosotros tenemos que decir como si fuera Juan: he ahí tu madre. O sea, tenemos que entender que esa mujer, María, es la mujer, y yo soy descendencia también como si fuera de María, en cuanto a los enemigos de sus enemigos. ¿Sí? Escuchen. Si a una mujer le matan el hijo, entonces la mujer ve que un enemigo le hizo eso. ¿Cierto que sí? Entonces, María está viendo que mataron a su hijo. O sea, ¿quién? A Jesús. ¿Quién hizo eso?, preguntaría María. Si le preguntara a María: ¿quién hizo eso?, María tendría que decir: el diablo. Porque Dios dijo que pondrá enemistad entre ti y la mujer. Se lo dijo a la serpiente, ¿sí? María tiene que decir, o sea, la mujer, madre de Jesús, dijo: mi enemigo es la serpiente.
Eso lo hizo fue la serpiente. Entonces le está diciendo al discípulo, mire, él también es hijo suyo y él es su mamá. O sea, usted también sea enemigo. O sea, mire que me mataron a mí para salvarlo, pero usted también tiene que ser ahora enemigo. ¿Qué es la iglesia? Las puertas del reino de la muerte es enemiga de Satanás. Nosotros no podemos ser amigos y enemigos. Mire, terminemos. Apocalipsis capítulo 12. Un momentico. Apocalipsis capítulo 12 para terminar, aunque ya se me alargué bastante. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Estamos en guerra o no estamos en guerra? Estoy hablando, está en Apocalipsis. El dragón se llenó de ira contra la iglesia. Entonces diga, contra la iglesia, ¿sí? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, o sea, Juan y nosotros. Porque ahora la descendencia de María es Juan, ¿sí? Y entonces nosotros somos la iglesia como Juan. Y o sea que la guerra es contra nosotros ahora, ¿cierto? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces una cosa es ser cristiano, creyente, que dice que yo creo, y otra cosa es obedecer a la palabra. Eso es abismalmente diferente. Es que no, yo no voy allá, pero yo creo. Usted pertenece a ese bando. Aquí no venga, arrepiéntase, salga de allá, venga acá a pelear la batalla. Yo veo a esos venezolanos, esos muchachos, esos jóvenes derramando su sangre, 30 y pico de jóvenes, para tratar de liberar a Venezuela. Uno dice, esa sangre finalmente algún día tendrá que ser recordada a cada nombre cuando liberen ese país. Pero son muchachos, imagínense las mamás viendo a sus hijos morir para liberar una nación. A mí eso me conmueve porque yo tengo hijos y uno ver un hijo que derrama su sangre pidiendo libertad. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Librando una batalla para liberar a nuestros hijos de la potestad de las tinieblas para que no se vayan al infierno. Es que la guerra es peor, la guerra es a muerte, porque o se van para el infierno o pertenecen al reino de los cielos y se arrepienten, o continúan perteneciendo al reino de las tinieblas. Entonces son venezolanos y todo el mundo dice que es venezolano, pero unos están a favor de la libertad y otros a favor de los opresores, y los que están con los opresores son felices. ¿Qué quiere decir? Entre comillas, los demonios pasan felices cuando se meten a los cuerpos de los demás y hacen todas sus fechorías, pero los hombres también somos felices cuando somos liberados por la sangre de Jesucristo. Sí, somos libres porque tenemos un testimonio mucho más grande. Lea luego, porque se me pasó mucho tiempo, todo capítulo 13 para que mire cómo es la guerra que sigue librando la iglesia. 13, todo, 13, Apocalipsis 13. Léanlo para poder ahorita celebrar la Santa Cena y recordar que nosotros fuimos libres por la sangre de Jesucristo, que nosotros tenemos un testimonio de liberar. Ahorita nosotros estamos pidiendo la libertad de los oprimidos, la libertad de los que no conocen la guerra, la libertad de las personas que están siendo ejecutadas por el reino de las tinieblas, y muchas personas, en vez de ayudar, están participando con ellos, confabulándose con ellos. Mire, Mateo 24 está diciendo claramente: y se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos, y vendrá nación habrá guerras y toda la cuestión. Dice, perdón, leo rápidamente desde el 6, dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso es lo que estamos predicando, el reino de los cielos. Estamos predicando el reino de los cielos para abrir los ojos de los ciegos espiritualmente, que no pueden ver el mundo espiritual. Oremos.
Oremos por nuestro espíritu, oremos para que nosotros no seamos ciegos, sino que entendamos la guerra espiritual y no nos dejemos vencer, sino que con la palabra de Dios venzamos a las tinieblas. Señor Jesús, ayúdanos, por favor. Bendice nuestro espíritu para que estemos despiertos. Abre nuestros ojos espirituales para poder discernir esos, danos de espíritu de discernimiento de espíritu, para discernir ese espíritu inmundo que entra a los hermanos para poderlos enfermar. Ayúdanos, por favor, para que ninguno blasfeme tu nombre, sino que puedan creer que Jesús quiere decir Dios con nosotros. Ayúdanos, por favor. Bendice a nuestra familia, a nuestra descendencia, para que no jueguen dos bandos, sino que pertenezca al reino de las tinieblas y se arrepienta para que participe, entrando por medio del bautismo, al reino de luz, al reino del amado Hijo. Porque no hay tres reinos, solamente hay dos: el reino de la verdad y el reino de la mentira, del engaño y de la muerte. Bendícenos, por favor, que podamos tomar una decisión de pertenecer a tu reino y liberar a todos los que están siendo prisioneros de las garras del diablo, que tiene toda la ira como león rugiente y está tratando de devorar a todos nuestros hermanos. Ayúdanos, por favor, para que no caigamos en la tentación de parar la oración, que no caigamos en la tentación de abandonar tu palabra, que no caigamos en la tentación de abandonar a nuestros hermanos que están cayendo, sino que los amemos predicándoles el evangelio del reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.